le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando ya sea a través de radio, televisión, internet o en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Y el consejo de la palabra lo traemos en Primera de Pedro, ahí en la epístola de Pedro, en el capítulo número 3, luego vamos a leer del verso 8 al verso 11. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, que sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y siga. Así de que, hermanos, el vivir en paz con todos requiere no solamente de decir, sí, voy a hacerlo, requiere más allá de eso, requiere los dos pilares fundamentales del cristianismo, que es fe y obediencia. El entendimiento de la palabra, hermanos, de Dios, se tiene que hacer presente en cada uno de nosotros. Así de que el apóstol Pedro, en su carta, enseñó a la iglesia la urgencia, hermanos, de vivir y practicar estos 12 mandamientos, porque son mandamientos los que están escritos en su palabra desde el verso 8 hasta el verso 11. Y nosotros podemos ver que es interesante ver que en estos versículos se encuentran todas las herramientas que nosotros necesitamos para mantenernos como pacificadores. ¿Y por qué 12? Porque el número 12 es el número del gobierno de Dios. Así de que Él se rige bajo estándares. Él se rige, hermanos, sobre un gobierno y nosotros necesitamos, hermanos, ser parte del gobierno de Dios. Y también, hermanos, nosotros vamos a ver, retomando la palabra, esta bendición. Así de que le invito otra vez a que escudriñe conmigo esa palabra. Y si tiene oportunidad de marcar su Biblia, hágalo y juntos vamos a contar estos 12 mandamientos que la palabra nos está hablando antes de descubrir las 6 respuestas de paz. Y lo primero que habla el apóstol es, ya había hablado de un discurso, ya había hablado acerca de los matrimonios, ya había hablado acerca de doctrina. Y por último, para que esto trabaje finalmente, ¿okay? Entonces, ser todos de un mismo sentir. En otras palabras, ese es lo primero. Que tengamos una sola mente, un solo corazón, un solo Dios, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe. Necesitamos creer que el Señor nos va a dirigir bajo ese estándar, una sola mente. Por eso aquí dice que seamos de un solo sentir. Otra cosa que tiene que marcar, compasivos. La palabra compasivos es tener, hermanos, compasión por alguien más, tener delicadeza, de tener diligencia por los demás. Y luego dice, amándonos fraternalmente. O sea, amar fraternalmente no solamente incluye a los de casa, a nuestra familia, sino a nuestro prójimo. Quiere decir que todo esto tenemos que hacerlo si deseamos ser pacificadores. Así de que número 4, misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Bueno, ser misericordioso es tener un corazón blando, un corazón dispuesto a buscar a Dios. Luego, aquí la palabra en el verso 8, número 5, dice amigables. ¿Qué es ser amigable, hermano? Ser cortés, ser prudente,
respetar, que nosotros dirijamos nuestras palabras sabiamente, que nosotros podamos tener, hermanos, por alto estima a lo que Dios ha puesto y a las autoridades, a nuestros padres y a todas las personas que están en mando. Debemos nosotros respetar. Sé de que ahí nosotros hemos visto que en el verso 8 hay 5 mandamientos que nos van a conducir a mantenernos pacificadores. Luego que dice el verso 6, no devolviendo mal por mal. En otras palabras, no devolver la falta, sino que debemos de ser sabios y prudentes en hacer esas cosas. Y aún más allá, necesitamos tener la bendición de hacerlo. Y luego dice, ni maldición por maldición. Eso es abstenernos de pecar por eso. Si alguien está en eso, nosotros no vamos a seguirlo. Nosotros vamos a parar ese dardo del enemigo de una sola vez. Así de que dice la palabra de Dios, sino por el contrario, número 8, bendiciendo. ¿Sabía usted que el papel del cristiano es bendecir a los demás? Ese es nuestro papel real. Nuestra función es que nosotros seamos de bendición, portadores de su gloria, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Hay algo que a lo mejor no ha quedado claro en nosotros, y es que la bendición es una heredad de Dios. Le pertenece a Dios, pero Él nos la hereda, y nos la hereda en esta vida, porque nos está diciendo que nos va a dar esa bendición. Por lo tanto, si usted ya tiene la bendición de Dios, automáticamente usted debe de practicarla con los demás. ¿Y qué dice el verso 10? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Número 9. ¿Qué tiene que hacer el que quiere amar la vida y ver días buenos? Refrene su lengua del mal. Aquí estamos hablando de la prudencia, usar nuestras palabras con sabiduría. Amén. Número 10. Y sus labios no hablen engaño. Otras palabras, nosotros podemos hablar, pero no engañar. Debemos de evitar, hermanos, el engaño. Número 11, el verso 11 dice, apártese del mal. Ahí está algo y haga el bien. Número 11. ¿Por qué? Porque debemos de considerar siempre el bien común. Y número 12, busque la paz y sígala. Buscar la paz y luchar por ella es lo que Dios nos pide. Así de que usted ya vio a través de la palabra que hay 12 mandamientos que Dios nos pide que hagamos. Finalmente, cuando el apóstol habló esas palabras, le quería decir, si quieres realmente que esta iglesia esté activa, si quieres realmente vivir bien con tu prójimo, si quieres realmente tener una relación buena con Dios, si quieres realmente tener paz, tienes que hacer eso. Y nosotros podemos ver aquí que somos llamados a ser bendición. Eso es lo que aquí la palabra a mí me está diciendo. Pero no solamente en el Nuevo Testamento hallamos bendición de esto, sino que también en toda la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento también hay una referencia muy oportuna y está en el libro de los Salmos. Y si nosotros comparamos Salmos 34, del 12 al 19, nosotros vamos a ver un reflejo claro de lo que acabamos de leer. No me pierda, por favor, esta escritura, porque vamos a volver más adelante, pero le invito a que vaya conmigo a Salmos, hermanos, capítulo 34. Y ahí nosotros vamos a irnos al verso número 12. Y del verso número 12 vamos a leerlo hasta el 19. Gloria a Dios. Hay una pregunta y dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarde tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haz el bien. Busque la paz
y sígala. Quiere decir que el apóstol Pedro era conocedor de las escrituras y cuando él enseñó a la iglesia, trajo con él estos mandamientos del Señor. Estos mandamientos no eran nuevos para él, al contrario, él los había guardado en su corazón y los estaba poniendo a la iglesia. ¿Qué más dice la palabra del 15 en adelante? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Qué hermoso. Hay mucho propósito de bendición cuando Dios nos da su herencia, porque la bendición es una herencia de Dios. Pero aquí dice que si nosotros clamamos, dice que Él va a oír. Y eso es poderoso. Y libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Levante su mano, pero de todas ellas, amén, la librará Jehová. Aquí estamos nosotros creyendo que en estos tiempos el Señor va a estar con nosotros. Y nosotros no nomás nos debemos de enfocar, hermanos, en la doctrina. La doctrina es algo hermoso, seguir la sana doctrina, pero también debemos de practicar, hermanos, la bendición del día a día, mostrando respeto los unos por los otros, ya que hemos sido llamados a bendecir a los demás. El propósito detrás de la pacificación es que nosotros tenemos la responsabilidad de bendecir, porque Dios ya nos dio esa bendición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mostrando respeto, hermanos, porque somos un pueblo bendecido. Siempre debemos de bendecir a los demás porque esa es la naturaleza de Dios. Y si Dios está en nosotros, hermanos, nosotros debemos de hacerlo. Y este mandamiento que está tanto aquí en los Salmos como lo está en Primera de Pedro, es universal y su referencia es, hermanos, que incluye a nuestros enemigos e incluye también a nuestro prójimo. Nadie se tiene que quedar sin esa bendición. Por eso Dios nos prepara a nosotros con estas herramientas para que nosotros en el día que necesitemos ser pacificadores podamos hacerlo. Y este es, hermanos, la respuesta que Dios quiere que nosotros tengamos. Si somos realmente pacificadores, deberíamos siempre de ofrecer respuestas de paz. Qué difícil es oír que alguien tiene una respuesta de paz. Hoy vamos a escudriñar a través de la escritura las 6 respuestas de paz. El número 6, nosotros sabemos que es el número del hombre. Y estas son las 6 respuestas que debemos nosotros de dar siempre. Estas respuestas son ordenadas por Dios, dirigidas por medio del Espíritu Santo, facultadas a través de la palabra del Señor y orientadas, hermanos, a soluciones justas y satisfactorias entre los individuos hacia un conflicto. Porque nosotros somos carne y tarde o temprano nosotros nos vamos a ver envueltos en una situación, en una dificultad, en un conflicto. Así de que deseo decirles que las primeras 3, hermanos, las primeras 3 respuestas de paz pueden denominarse o son llamadas de pacificación personal. Marquen. Acuérdese, las primeras 3 respuestas que Dios nos da a nosotros son de pacificación personal. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera, nosotros ya la vimos en la parte número 1, vimos ejemplos y vimos situaciones, y es pasar por alto la ofensa. La segunda es la reconciliación. Nosotros necesitamos tomar ese paso. Y la tercera es la negociación. Hay 3 cosas que nosotros podemos hacer
sin que el conflicto llegue a mayores. Y Dios nos ha puesto, hermanos, la responsabilidad primaria a nosotros como individuos, como hijos de Dios, porque nosotros la podemos perfectamente hacer privadamente y solamente entre la persona y nosotros. La inmensa mayoría de conflictos de la vida deberían de resolverse en estas tres áreas. Como consejero cristiano que soy también, yo he podido ver que muchos de los casos hacen o pasan por alto estas tres respuestas y necesitan, hermanos, apagar bosques, apagar grandes incendios. Pero muchas veces, hermanos, no requerimos de usar las otras tres. Si nosotros fuésemos sabios y practicáramos esos 12 mandamientos que la palabra nos acaba de decir. Ahora bien, cuando una disputa no se puede resolver, hermanos, a través de estas tres respuestas personales, entonces Dios nos da otras tres respuestas de paz. Pero estas tres respuestas de paz se llaman de pacificación asistida, porque requiere de más personas para resolver un problema. Entonces, ¿cuáles son esas otras tres? La mediación, necesita haber a alguien que esté mediando, el arbitraje y la rendición de cuentas. Así de que ya teniendo eso en mente, vamos pues directamente a ver estas 6 respuestas de paz que en la práctica nos van a hacer sabios y entendidos. Así de que vamos al primer grupo de ellas y vamos a empezar otra vez con pasar por alto la ofensa. Acuérdense que en la primera parte de esta serie vimos algunos ejemplos personales de cómo superaron esas adversidades pasando por alto las ofensas. Ellos no involucraron a la gente, simplemente fue el mediador personal. Y nosotros podemos ver aquí que nosotros también podemos imitar esas cosas. Y pasar por alto una ofensa, hermanos, requiere de algo en nosotros, requiere de que tomemos una decisión. Y esa decisión se llama el perdón. Y si nosotros estamos dispuestos a perdonar, entonces podemos avanzar, porque el perdón es una decisión deliberada de no hablar de ella. Usted perdonó, ya no va a hablar más de ese tema. Usted dejó ir el problema, usted ya no se acuerda de eso. Deja pasar el problema y ese problema ya no se va a transformar más en su vida en amargura o en contienda. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, Dios nos pide, lo primero, deja pasar la ofensa. Y es lo primero que hacemos. La agarramos y no la soltamos hasta que hace en nosotros una raíz de amargura. Y nosotros debemos de evitar a toda costa que eso pase. Por eso hoy vamos a escudriñar la escritura y les voy a dar escrituras específicas para que nosotros reflexionemos dónde es que debemos de tener nosotros nuestro corazón. En estas situaciones lo mejor que debe de hacer es, hermanos, realmente dejárselo a Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Amén. Váyase conmigo a la escritura. Estábamos en Salmos, pero ahora nos vamos a ir a Proverbios. Y busque, por favor, el libro de Proverbios en el capítulo número 20, el verso número 3. Y esto es importante porque cada vez que nosotros tengamos una situación, Dios le está dando estos recursos para que usted escudriñe su corazón. Dice el verso 3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. La palabra dice, es mejor salirte de ese lazo y no agarrarte de ese lazo. Váyase conmigo también al capítulo 17, en el verso número 14. Y esto es una cosa tremenda. Lo voy a leer en 2 versiones para que entendamos
la magnitud que es este primer paso. Fíjense, la primera respuesta que Dios quiere que nosotros usemos es la más importante y es la que menos usamos. ¿Qué dice el verso 14? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Y luego en la nueva versión dice, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzar. No sé si usted alguna vez ha visto una hidroeléctrica, una presa, pues la palabra lo está comparando de esa manera. Pues si tú comienzas un conflicto, haz de cuenta y caso que vas a abrir todas esas puertas de esa compresa y toda esa agua se va a venir encima de ti. Porque es fácil comenzar un conflicto. Lo que no es fácil es apagar ese conflicto. Y el Señor nos está diciendo, nomás venga un dardo, nomás venga algo en contra tuya, deja pasar esa ofensa. O sea, no la aceptes, no la tomes para ti, porque el Señor está guardando nuestro corazón. Así de que la palabra nos está enseñando eso. Si usted se regresa, por favor, a la escritura original, ahora vamos a entender con claridad el verso 8. Primera de Pedro, vámonos a Primera de Pedro, ahora en el capítulo 4, el verso 8. Amén. Primera de Pedro 4, 8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ¿estamos listos para hacer de nuestra vida Primera de Corintios 13 el digno del amor? ¿Estamos listos a realmente hacer lo que el Señor nos dice? Esta es una respuesta que yo quiero que use siempre, dice el Señor. Esta respuesta de paz es pasar por alto. Entonces, es difícil a veces, hermanos, lo que podemos nosotros lograr o entender o pasar. Amén. Pero sigamos escudriñando la escritura. Váyase conmigo ahora a Efesios, en el capítulo número 4, verso número 2. Es importante rescatar todas estas escrituras en este contexto. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 4. Vamos a leer el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Primera de Pedro 4:8. Quiere decir que si nosotros no tenemos estos 12 mandamientos, si no los vivimos en nuestra vida, difícilmente vamos a pasar la primera prueba. ¿Y cuál es la primera prueba? Pasar por alto la ofensa. Qué difícil es, hermanos. Ahora, escudriñe conmigo ahí en el capítulo 4, el verso 32. ¿Qué hablaba aquí el apóstol Pablo a los Efesios? Dice, antes, sed benignos. ¿Por qué ser benignos? Porque usted y yo somos bendición. Antes, usted y yo seamos bendición, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso es tan difícil, pastor, hacer este paso, porque aquí requiere que yo ame y requiere que yo tome la decisión del perdón. ¿Por qué nosotros se nos hace tan difícil este primer paso? ¿Y por qué Dios lo puso de primero? Porque Él sabe que si nosotros lo hacemos, nosotros inmediatamente vamos a opacar al enemigo, vamos a callar, vamos a romper y nos vamos a desligar de ese lazo que el enemigo quiere ponernos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros pasamos los agravios de otros hermanos,
Estamos imitando ese extraordinario perdón que Dios nos enseñó allá en la cruz. No es fácil. A él le injuriaban, a él lo maldecían, a él lo escupieron, a él lo latiguearon, a él lo crucificaron, y aún así él decidió pasar por alto la ofensa. Y debemos nosotros de entender ese principio. ¿Por qué? Porque el perdón viene de Dios y el Señor es clemente, dice su palabra, y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor. Y si nosotros tenemos el amor de Cristo, necesitamos entonces comenzar a creer que Él es el todo en nosotros. Así de que Dios es el que va a hacer las cosas que pasen sobre nuestras vidas. Váyase otra vez a los salmos y ahora al Salmo 103. Quiero que martillemos esta primer respuesta, porque si no lo hacemos, es difícil, hermanos, pasar a los demás puntos. Salmo 103, marque verso 8 al 10. Salmo 103, verso 8 al 10. ¿Qué es lo que nos está describiendo? Hermano, es que yo no puedo amar. Bueno, primero veamos el ejemplo de Dios a nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Amén. Ahí dice la palabra, verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hay dos clases de tronos donde usted puede acudir. El trono de la justicia, que es el trono del Padre, el cual usted, si va al trono de justicia, probablemente, y usted viene y se queja de alguien, probablemente el Padre le dice, bueno, entonces tú has venido al trono de justicia y tú quieres que se haga justicia, empecemos contigo. Probablemente el Señor te puede recordar estas palabras de este salmo. Yo no te he pagado conforme a tus iniquidades, pero como tú viniste a mí, entonces vamos a hacer el trono de justicia. Por eso, Cristo cuando vino a la tierra y murió por nuestros pecados, Él dijo al Padre, hay un trono, y ese trono es el trono de la gracia, que si viene un pecador, automáticamente, y se arrepiente, entonces la misericordia de Dios va a estar en él. Yo no quiero llegar a ese trono de justicia. Yo quiero estar en el trono de su gracia, pero no lo puedo hacer si yo estoy enojado. Por eso aquí la palabra me gusta cuando dice el verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Porque nosotros pasamos días, meses, años enojados con alguien? No lo podemos ver. Y si lo vemos, huimos de él o de ella. Qué triste, porque nuestro corazón no es libre. Nunca lo fue. Y dado que el Señor, hermanos, nos trata severamente cuando pecamos, debemos de estar dispuestos mejor, hermanos, a ser obedientes. No debemos nosotros, hermanos, de alejarnos del trono de la gracia. Al contrario, debemos de estar en su trono, hermanos, de esa misericordia bendita de Dios. Hermanos, yo no estoy diciendo que si le hacen un agravio que amerita corrección del gobierno, corrección de la policía, no se haga algo al respecto. Nosotros estamos hablando, hermanos, de cosas tan triviales, tan sencillas, que las hacemos como esa compuerta que se va a abrir y va a tirar muchas aguas. Muchas veces el problema no es tan grande, pero nosotros lo hacemos grande. Entonces, de eso estoy hablando.
No estoy hablando de cosas obvias que el Señor desaprueba. Estamos hablando de que cuando somos pacificadores, nosotros debemos de tener el bien común. ¿Cuál es el bien común? Amar al prójimo. Y también, hermanos, practicar lo que el Señor nos está hablando. Amén. Así de que para pasar esta prueba de la primera respuesta, hermanos, es apropiado que usted considere dos cosas. En primer lugar, la ofensa no debe de haber creado una pared entre usted y la persona, porque eso es lo primero que el enemigo quiere, que después del conflicto haya una pared, no hay arreglo, no hay nada que decirse. Parece ser que no hay amor. Entonces, si usted se siente de esa forma, hermanos, entonces es triste. Si nosotros como carne nos sentimos, es normal y natural que estemos contristados por algún tiempo pequeño. Pero si eso crece, hermanos, no estamos practicando la primera respuesta. En segundo lugar, la ofensa no debe ser causada por un daño serio en la reputación de Dios. O en otras palabras, que nosotros nos comportemos como que no somos hijos de Dios. Parece ser que cuando hay un agravio, sacamos lo Pérez, sacamos lo López, sacamos lo que somos. Entonces yo pensé que éramos de Cristo, pero resulta que nuestra vieja naturaleza todavía gobierna en nosotros. Y si nosotros somos de Cristo, ¿cómo vamos a tener que reaccionar? Yo no sé usted, pero si usted dice que es de Cristo y yo soy de Cristo y hay un conflicto y resulta que se nos olvidó que somos de Cristo y hacemos lo mismo que hacen los demás. Entonces, aquí dice, desagrada inmediatamente a Dios. Y eso debe de evitarse, hermanos. Pasar por alto una ofensa no es un proceso pasivo en el cual simplemente usted va a estar callado. No, pero usted necesita, hermanos, llevar la ofensa más allá de sus sentimientos, más allá de lo que usted puede contener, porque nosotros no podemos, pero al contrario, Él lo puede en nosotros. Entonces, al ver esa realidad, nosotros necesitamos caminar y creerle al Señor que Él va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, no dejamos en ese momento a Dios que intervenga, lo que va a pasar es que vamos a acumular dos dardos del enemigo. En primer lugar, la amargura. Y luego de la amargura viene algo más duro, y eso es el resentimiento. El resentimiento, hermanos, es algo tan duro, es peor que una pared de acero. No se puede penetrar, porque la persona que tiene amargura y resentimiento se va a llenar de algo peor. ¿Y qué es eso? La ira. Acuérdese, hermano, que cuando Caín y Abel tuvieron ese confrontamiento, Caín no escuchó. Caín se llenó, hermanos, de amargura y resentimiento. Y cuando vino en él el balde de la ira, se acabó. No pensó, se cegó. Y muchas personas hacen muchas locuras cuando tienen ira. A veces por ira nosotros cometemos tantas cosas que no deberían. Por lo tanto, Dios nos está hablando a tiempo. Dios nos está hablando al corazón. Dios está hablando y nos está diciendo, necesitamos nosotros tener bendición. Entonces, pasar por alto, hermanos, la ofensa es un proceso activo, no pasivo, inspirado a través de la misericordia de Dios, a través de la Escritura, a través de lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Por eso, pasar por alto una ofensa realmente significa decidir deliberadamente no hablar más acerca de eso. Dejarle a Dios que se encargue del problema. ¿Por qué? Porque si no podemos
echar eso al olvido, hermanos, entonces va a ser difícil que nosotros podamos hacer algo más. Así de que la mayoría de los cristianos que no quieren ser pacificadores no pasan de esta primera respuesta de Dios. Qué tremendo. Yo no sé, cuando el Señor me puso esta palabra en mi corazón, yo pude ver que qué difícil es esta primera respuesta si realmente nosotros no tenemos paz en nuestro corazón. Qué difícil es, hermanos, caminar un paso más cuando nosotros podemos, hermanos, tener toda la bendición. Nosotros la perdemos en ese instante. Así de que lo que debemos de recordarnos es que cuando hay un conflicto, el mundo observa a los creyentes. El mundo está fijándose. Y lo primero que ellos esperan de nosotros es que haya una unidad, un acuerdo, y no que estemos como ellos. Debe de haber creyentes que se amen, que tengan misericordia, que se ayuden durante las pruebas o dificultades que tengan. Es por eso que la importancia, hermanos, del texto de primera de Pedro 3:8 en adelante, es que nosotros tengamos esa bendición. Y si usted se regresa conmigo a el texto original, que es primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9, ahí nos está diciendo la primera cosa que el Señor nos advierte para pasar esta respuesta. Porque dice la palabra, sed todos de un mismo sentir. Cuando hay un conflicto no hay el mismo sentir. Y luego dice, compasivos, es que él me ofendió. Y luego dice, amándonos fraternalmente. ¿Cómo voy a amar yo a esa persona? Y luego dice, misericordiosos. ¿Cómo voy a yo a ser misericordioso con esa persona? Mire lo que me hizo. Luego dice, amigable. Claro que no. Imagínense. Hay un conflicto. Y nosotros cambiamos ya la palabra a otras cosas. Nuestros sentimientos no son iguales ya. Nos comportamos diferente. Y aquí viene el punto. Él me agredió, pero ¿qué dice el verso 9? No devolviendo mal por mal, maldición por maldición. Es que él me hizo esto, sino por el contrario. Ay, Señor, ayúdame, bendiciendo. Si yo he heredado bendición de Dios, es que no estoy pobre. Usted no es pobre espiritualmente. Dios le ha dado bendición. El problema es que, ¿a dónde está esa bendición? Sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Entonces, el Señor ya me dio la respuesta a mí, porque toda la palabra, hermano, se une, es preciosa, está todo. Entonces, Señor, ayúdame a pasar esta bendición. Pero por el contrario, si usted es de los hermanos que Dios les ha dado esa templanza, esa armonía, esa bendición, gloria a Dios, hermano, porque ahora tuvo un conflicto, usted ya perdonó, pero usted sabe que muchas veces, aunque nosotros perdonemos, la otra parte todavía no está bien. Entonces, Dios nos permite llegar a la segunda respuesta de Dios. ¿Y qué es la segunda respuesta de Dios? La reconciliación. Hermoso es que nosotros nos levantemos, caminemos directamente a la persona y abramos un camino. Pongamos, como dicen, un puente de paz. Eso no lo va a esperar la persona, pero nosotros que tenemos bendición es para dar bendición. Esa persona está angustiada, está enlazada y no podemos dejarla atada, tenemos que liberarla. Ahora bien, ¿cuál es el consejo, hermanos? Si una ofensa es demasiado seria, hermanos, como para pasarla por alto, o nos ha realmente dañado,
o ha dañado esa relación entre nosotros, bueno, pues tenemos que resolverlo, pero a través de la confesión, porque la confesión trae corrección amorosa y perdón. Quiere decir que en la reconciliación tiene que haber un diálogo, pero no un diálogo como nos enfrentamos, sino que una confesión. Sí, discúlpame, yo creo me pasé, yo también me pasé, ¿eh? Y debemos nosotros de mejorar. Debe haber una corrección amorosa sellada con el perdón. ¿Y quién mejor, hermanos, que las escrituras para hablarnos? Váyase conmigo a los evangelios, porque los evangelios nos enseña las bendiciones del Señor. Mateo capítulo 5, amén, verso 23. Váyase conmigo y vamos a ver este ejemplo. Gloria a Jesús. Mateo 5, verso 23. Amén. Aquí el Señor Jesucristo habla acerca de varios ejemplos. Está diciendo de que no necesariamente uno tiene que hacer las cosas. Al pensar las cosas es como que las hubiera hecho. Y vamos a irnos específicamente al verso 23 al 25. Amén. Vamos al contexto. Vamos al contexto desde el verso 21 para que entendamos qué es lo que el Señor está hablando. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo no he matado a nadie. Bueno, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué palabras? Quiere decir que un conflicto, hermano, puede llegar a muchas cosas. A veces nosotros no entendemos por qué el Señor habla así. No es que sea exagerado, es que Él sabe que el fuego del enemigo nos va a aborazar y nosotros tenemos que pensar. Ahora, ¿qué dice el verso 23? Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, porque eso es lo que pasa en muchos lugares, van a reuniones, se sientan, pero no se hablan, están ahí, pero como que no estuvieran, y siguen agradando a Dios ante sus ojos, pero a los ojos de Dios no. Y están dando su ofrenda en el altar y piensan que Dios los está oyendo. Y dice aquí la palabra, si tú vienes con esa clase de corazón, estás mal. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ahí, no, pero que no nos acordamos, ni siquiera lo volteamos a ver, ¿cómo nos vamos a acordar? Pero el Señor nos tiene que redarguir. Tengo que hablar con esa persona. Yo tengo que ponerme a cuenta. Y usted la busca, usted le habla, usted cumple. Y dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué tenemos que hacer? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿se acuerdan los pasos de la reconciliación? ¿Cuáles son los pasos de la reconciliación? Confesión, corrección y perdón. Necesita ver esas tres cosas para que realmente esa cosa cambie. Pero si nosotros dejamos pasar esa bendición, entonces no estamos agradando a nadie, mucho menos a Dios. Entonces, aquí debemos de entender eso. Amén. ¿Qué dice el verso 25? Amén. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Cuántos conflictos comenzaron, hermanos? Y muchos se demandan legalmente y hasta presos están. Hermanos, qué tristeza es
cuando las personas actúan de esa manera. ¿Ven? Entonces, por eso tenemos el consejo de la palabra y por eso no podemos nosotros tomar a la ligera estas respuestas de paz. Váyase a Proverbios, hermanos, en el capítulo 28, versos 13 y 14. Usted puede estar en su verdad. Usted puede decir que no hizo nada. Pero aquí hay algo que el Señor nos da y es un consejo. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermanos, si nosotros no logramos en el primer paso ni en el segundo paso arreglar el conflicto, va a venir otra cosa aparte de la ira. Nos va a comenzar a endurecer el corazón. Y usted puede estar hablando feliz con unos hermanos, pero mientras le mencionan ese nombre, cambió. Todo su semblante cambió. Entonces, no pasa. Hay que tener mucho cuidado. Y Pablo fue muy claro cuando estuvo allá en las iglesias. Hay un pasaje que me gusta de cuando Pablo fue a los Gálatas. A los Gálatas les dijo, Gálatas insensatos. O sea, Pablo fue fuerte con los Gálatas. ¿Por qué? Porque practicaban mucho, hermanos, no las respuestas de paz, sino todo lo contrario. No había en ellos, hermanos, ese amor. Y yo quisiera que vaya conmigo a Gálatas 6 y veamos qué dice el verso 1. Amén. Porque el 1 y 2, porque aquí, hermanos, debemos de ver que somos nosotros cristianos maduros, muchos. Dicen, no, yo soy un cristiano maduro. Pero Dios nos ha mandado a hacer bendición y a llevar las cargas de los débiles. Pero no queremos a veces hacerlo. ¿Qué dice ahí la palabra? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo se repite la palabra mansedumbre? Aleluya. ¿Y qué mansedumbre, hermano? Aleluya, bendición de Dios, ser humilde, amorosos. ¿Qué dice la palabra? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermano, no es una opción, es un mandamiento. Usted dice que ama la palabra, usted dice que ama a Dios, que le obedece, cumpla. Entonces, debemos nosotros de agarrar esta bendición como Dios la quiere que la agarremos, que la tomemos. Por último, necesitamos nosotros en esta segunda respuesta ver cómo es que Cristo pues resolvió los problemas o los conflictos. Váyase otra vez a Mateo. En Mateo capítulo 18, verso 15. Amén. Gloria a Dios. Mateo 18, el verso número 15. Y si usted quiere leer, hermanos, nosotros podemos ver. Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice ahí? Has ganado a tu hermano. Pero para que esto pase, hermanos, usted necesita hacer esos 3 pasos que le dije. Porque si no hacemos esos 3 pasos de confesión, corrección
amorosa y perdón, no vamos a ganar al hermano. Muchas veces, hermanos, con estas dos respuestas podemos ganar al hermano o a la persona que está en conflicto con nosotros. El problema es que a veces esa persona cierra su corazón. Y tristemente, hermanos, son cristianos. Y tristemente, hermanos, uno los busca, ellos ignoran. Ese es un lazo que el Señor ya les puso, el Señor que es el adversario de nuestras vidas. Satanás. El enemigo pone, hermanos, todas esas cosas, pone todo lo que dijimos, amargura, resentimiento, ira, y todo eso, hermanos, lo pone en un contexto para que nosotros, hermanos, comencemos a endurecer el corazón. Entonces me pregunto, ¿cómo es que hablamos del amor de Dios cuando nosotros no somos capaces de perdonar? Por eso la situación de que las iglesias se separan, se dividen, las familias se separan, se dividen, unos se van de los trabajos porque son tan orgullosos que prefieren mejor estar lejos que enfrentar la realidad. Y hoy el Señor nos ha hablado, hermanos, de estas características, hermanos, estas situaciones tremendas que nosotros necesitamos para nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que caminar. Amén. Y la tercera, hermanos, es la mediación o la negociación. Bueno, hermanos, ya que nosotros hemos ganado al hermano, pues entonces, ahora ya es fácil negociar. Ahora ya es fácil decir, mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué para otra vez, yo te voy a respetar, ya no te voy a decir ese apodo, porque muchas personas se dicen apodos, o ya no voy a hacer chistes de ti, o esto, lo otro. Explico. Aun cuando resolvamos, hermanos, exitosamente estas dos respuestas, la relación entre las partes, necesitamos, hermanos, pulirla. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, no solamente es una falta, sino que probablemente un familiar nos quitó una herencia o alguien, hermanos, nos hizo un desfalco o algo tiene que ver con dinero, propiedad o otros derechos que nos han quitado. Y esto, hermanos, es un proceso en el cual nosotros tenemos que tener también sabiduría. ¿Cómo es que vamos a negociar en esos casos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos llama, hermanos, a ser sabios. Y hay una palabra fresca para la negociación. Y eso está en Filipenses capítulo 2, el verso 4. Amén. Primero el apóstol le da consuelo a la iglesia de los filipenses. Y luego le recuerda que la negociación es algo muy importante en la vida del hombre. Lea conmigo desde el verso 1. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. En otras palabras, yo sé que hubo un problema y serio que te afectó, pero todavía hay esto en ti, todavía existe esto en tu vida. Entonces completa mi gozo. Ven, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, porque en un pleito legal, hermano, muchas veces los abogados dicen, no, pues sácale todo, arruínalo. Y dice, lo justo, hermanos, lo que es justo solamente. Amén. Y dice aquí, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, márquelo.
Esto es muy importante para la negociación. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, a veces nosotros no nos ponemos en el lugar de los demás. El que me la hace, me la paga. Y no pensamos a veces que pudo haber sido un accidente o un error o una calumnia o otra cosa. Pero aún si fuese intencional, Dios no nos llama a ponernos a la misma altura. Dios nos llama a tener esa bendición de la negociación. La negociación es la tercera respuesta de paz. Y con esto concluyo la parte número 2 y en la próxima ocasión vamos a ver la parte número 3 acerca de las 3 respuestas de paz que las tenemos que hacer colectivamente. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Estrategias. ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? 12, hermanos, mandamientos de los cuales nosotros tenemos que tener y vivir en nuestro corazón para que podamos caminar a estas 6 respuestas de paz. Cuando nosotros vemos la Biblia como es, ahora debemos de pensar, yo pensaba que era un pacificador, pero si somos pacificadores como Dios dice, entonces estamos en su negocio. La gloria, la honra y la alabanza siempre es a Él. Le invito a que usted tome esa decisión de comenzar a ser un pacificador, porque Dios requiere de nosotros para usarnos. Acuérdese, Él ya nos dio una herencia y esa herencia es su bendición. Y esa herencia no nos podemos quedar con ella, sino que Él quiere que la comparta. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque he predicado tu palabra. Gracias porque a través de esta escritura, Señor, esta enseñanza, tú nos has dado, Señor, un motivo más para poder escudriñar nuestro corazón y para poder hacerlo, Señor, como tú quieres. Oh, Señor, qué importante es, Señor, ver y ver bien a dónde realmente está nuestro corazón parado y rectificar para que sea, Señor, de bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.